ese canal para dar las buenas nuevas a aquellos que no la han escuchado todavía. Pero estos 4 leprosos llegaron a esta conclusión: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Aleluya. Yo dije, ¿cómo entonces termina la escasez? Concluyendo esta historia, ¿cómo termina la escasez entonces? Yo te había dicho más o menos cómo la escasez se extiende en otros lugares, pero ¿cómo termina la escasez? Yo noté, número 1, que la escasez termina cuando somos condescendientes con los demás y compartimos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Nota el ejemplo de estos 4 leprosos. Dios, por vía de ellos, Dios bendijo esta nación, pero ellos no se quedaron con todo allí. Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Vamos a comunicarle al rey, a la ciudad, lo que nos hemos encontrado. Bendición. No hemos encontrado la solución para el problema de la escasez que ellos tienen. Es decir, yo pensé entonces en estos puntos y yo dije, ¿cómo termina la escasez? Cuando tú y yo estamos dispuestos a ser condescendientes con los demás y empezamos a compartir lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Yo dije, ¿cómo termina la escasez? Siendo nosotros esos canales que podemos llevar esas buenas nuevas a los demás. ¿Cómo termina la escasez? Yo pensé, comunicando las buenas nuevas a todos. Vamos a comunicar las buenas nuevas como hicieron estos leprosos. Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Vamos a dar la buena noticia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y queremos que ellos sean partícipes también de eso. Y número 3, yo miré también cómo termina la escasez. Tomando riesgos en la vida, mis hermanos. Tomemos riesgos en la vida y no nos echemos a morir. Yo sé que la situación quizá con la que tú estás batallando ahora mismo, pues es dura a lo mejor. Pero ¿sabes qué? Dios te pide, toma un riesgo. Aun si es el riesgo de creer ciegamente en mí y no te echa a morir. Estos 4 leprosos, oye bien, dice la Escritura que no se dejaron arropar del espíritu de la pereza, sino que tomaron el riesgo. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos de aquí. No podemos entrar a la ciudad porque allí no vamos a morir, pero vamos a tomar el riesgo de ir al campamento de los sirios, y si nos dan la vida vivimos, y si nos quitan la vida morimos. Pero ¿sabes qué? Tomaron el riesgo y Dios lo bendijo. Tomaron el riesgo y Dios lo bendijo. Es decir, que tenemos que, hermano, estar dispuestos a tomar riesgos en la vida para que esa palabra de bendición sea una realidad en mi vida. ¿Qué riesgo a veces incurrimos tú y yo? Bueno, si estamos atravesando por un momento difícil en la vida y tenemos los 10 pesos en el bolsillo y decimos, no puedo arriesgarme con los 10 pesos y sembrarlo en la casa de Dios porque me quedo con menos. ¿Saben? Eso es un riesgo. Cuando tomamos lo poquito que tenemos y lo plantamos en la casa de Dios, es un riesgo que tomamos. Pero a veces es un riesgo que muchas veces trae una cosecha multiplicada de esto que tú has sembrado. Es decir, que lo que yo quiero pintarte aquí en esta mañana es que la escasez muchas veces sí llega a la vida nuestras, de las familias, y llega a la vida de las naciones, pero por un término, por un periodo determinado. Muchas veces tú y yo somos los arquitectos, los constructores de que esa escasez perdure y perdure y perdure en nuestros hogares, cuando esto no es lo que Dios quiere. Porque Dios nos ha llamado a bendición y bendición grande en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y mientras el pueblo estaba en esa escasez, vino una palabra de parte de Dios, del profeta Eliseo. Mañana a esta hora se termina la escasez. Mañana a esta hora.
Y es lo mismo que Dios nos ha dicho, mi hermano. La palabra que Dios me dio para compartir contigo hoy y para decirle a algunos de ustedes en esta mañana con relación, oye bien, a esa situación específica con la que tú estás quizás batallando, con relación a esta escasez quizás que ha tocado la puerta de tu casa. La palabra que Dios me dio para ti fue en Filipenses 4:19. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos y nos llevemos hoy para la casa. Que entendamos que nuestro Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria.